Estamos a menos de 20 días para terminar esta campaña. Culmina el 10 de abril y ese día sabremos todos quién es nuestro nuevo presidente de la República, quiénes son nuestros nuevos representantes al Congreso y quiénes son nuestros nuevos representantes en el Parlamento andino. Aunque es evidente que todos viviremos una segunda vuelta, la situación se pone muy interesante, por lo menos en Cajamarca, porque hay una gran pugna entre los candidatos presidenciales, pero los candidatos congresales también son otra historia. Y nosotros hemos venido hasta aquí a conversar con un candidato al Congreso de la República. Se trata de don César Vázquez, el candidato de origen provinciano de nuestra región, está en nuestra ciudad y ha venido hasta aquí, hasta la Granja Porcón, para conversar con nosotros. César Vázquez es médico de profesión y además ha trabajado en diversas entidades y en diversas instituciones públicas y privadas. César Vázquez ha decidido conversar con nosotros aquí en las alturas, en la Granja Porcón, y nosotros le damos la bienvenida a un nuevo Tal Cual electoral. El doctor César Vázquez es, como ya lo hemos conocido, creo además es muy conocido estos días en Cajamarca. Ha venido a generar todo un revuelo, ¿no? Todo el mundo se da cuenta cuando llega usted. ¿Cómo está? Bien, contento de tener la recepción que estoy teniendo en Cajamarca, sobre todo, que la verdad está superando las expectativas y eso me motiva para seguir trabajando en esta etapa de la campaña. Ajá. Yo quería preguntarle, doctor, ¿dónde nace César Vázquez? Para empezar. Sí, bueno, nací en la provincia de Cutervo. Mis padres son chotanos, toda mi familia es chotana, pero por razones de trabajo ellos fueron a Cutervo, donde trabajaron como profesores varios años, muchos años. Allí nací yo y bueno, hice mis estudios primarios allí, pero la mayor parte de mi vida personal y profesional ya lo he realizado en Chota. Salvo mis estudios universitarios, que primero los hice acá en Cajamarca inicialmente y luego en la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. ¿Y la infancia qué tal? La infancia creo que fue, dentro de todo, la parte más bonita de mi vida, que obviamente añoro y que extraño, porque recuerdo pues a mis padres, que hoy lamentablemente ya no están conmigo en este mundo. Pero esa es una historia que a lo mejor pocos conocen, ¿no? de César Vázquez. César Vázquez, muy joven, pierde a sus papás. Así es. Lamentablemente, cuando empezaba la universidad, primero fallece mi madre, luego nomás al corto tiempo mi padre en un accidente de tránsito, en la cual incluso yo estaba acompañándolo, pero por razones del destino me bajé de la motocicleta donde mi padre y yo íbamos y una combi lo atropelló en plena Panamericana. Finalmente él falleció y fue trágico porque yo estudiaba medicina ya en esos tiempos, empezaba a estudiar medicina. ¿Estudiaba en la Universidad Nacional? Sí, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo estudiaba cuando falleció mi padre. Y tuve que ver pues su muerte, su autopsia, imagínate, todo un drama que no le deseo a nadie, obviamente. Muy difícil. ¿Fue difícil después la vida sin sus padres? Muy difícil, ¿no? Porque perder a tus dos padres tan seguido, tener 3 hermanos más que están estudiando y luchar para no dejar ese sueño de ser profesional que mis padres siempre añoraban para nosotros, una tarea muy difícil en un estado, en un lugar donde no hay leyes, no hay normas que amparen este tipo de situaciones. Yo creo que en una ley a propósito, ¿no? A raíz de ese drama. Sí. Después de lo que he vivido me gustaría, ¿por qué no?, impulsar una propuesta legislativa que permita a muchos jóvenes, a muchos niños de repente, adolescentes, qué sé yo, que de manera intempestiva pierden a sus padres, sea por accidentes de tránsito, como fue el caso mío, o por enfermedades también agudas que rápidamente pueden matar a una persona, dejando desamparados a los niños, adolescentes o a los jóvenes que aún ya teniendo más de 18 años, de repente están estudiando en una universidad, en un instituto, y que tienen que verse obligados a dejar de estudiar por esta desgracia sufrida en su vida, y el Estado no ha preparado nada
para ellos. Entonces, me gustaría una ley que contemple estas situaciones tan difíciles para que la gente no deje de estudiar, no deje de soñar. ¿Para usted fue difícil? Demasiado difícil. Tuvo que dejar la universidad. 2 años. 2 años tuve que dejar mis estudios en la universidad y trabajar para volver a estudiar. Los años que seguían en la universidad estudiando y trabajando en una carrera costosa y sacrificada como es la medicina, y encima tener que ayudar a 3 hermanos más que estaban también en la universidad, no fue nada fácil. Yo he sufrido incluso de úlcera gástrica sangrante, que en alguna oportunidad, estando en plena prácticas en el hospital, fui que me desmayé y terminé hospitalizado. ¿En el mismo hospital donde hacía prácticas? Sí, en donde hacía prácticas, en plena visita médica, recuerdo, me desmayé y finalmente me hicieron todos mis exámenes y tenía una úlcera sangrante en el estómago. ¿Se ha recuperado por todo el de estrés? eso Sí, por ahora, por suerte? Gracias a Dios, algunas cicatrices han cerrado en el cuerpo, ¿no? Volviendo, claro que sí. Volviendo a este tema de la infancia de César Vázquez, ¿y cómo era el pequeño César Vázquez, ¿no? El muchacho César Vázquez? Bueno, de niño muy feliz, siempre al lado de mis padres, que han sido, creo, 2 personas muy buenas, que formaban o predicaban con el ejemplo un hogar sólido, cristiano. Feliz, yo era inquieto como todo niño, pero muy responsable, muy estudioso, me gustaba la poesía. ¿Dónde estudió la escuela? En Cutervo, en la primaria. Ajá. Me gustaba mucho declamar, te cuento. La poesía, no le puedo creer. De niño soñaba con ser un gran declamador. Tuve la suerte de pertenecer a los niños declamadores del Perú y visitar varias ciudades haciendo este arte que, bueno, ya le he dejado hace tiempo, pero es una de mis pasiones. ¿Hasta ahora declama o ya se olvidó de declamar, doctor? Y hace años que no lo hago, pero creo que es como el talento del fútbol. El programa tiene que hacerlo, ¿no? ¿Se acuerda de alguna poesía? Habrá que verlo. Claro, había una poesía que me hizo, recuerdo, muy conocido y que lo declamaba y hacía llorar a la gente. Se llamaba El duelo de la encañada. Se trataba de 2 hombres que pelearon por el amor de una mujer. Caramba. Y lo dramatizábamos muy bien, que los que escuchaban ese poema salían conmovidos. ¿En serio? Sí, ¿Y se acuerda alguna parte de ese poema? A ver, de repente de tantos años, una parte que empezaba, decía: él era muy hombre, ella era muy linda, y yo la quería, ella me adoraba. Pero él como una sombra siempre se me oponía, y todas las noches junto a su ventana siempre colocaba manojos de dalias, claveles y rosas. Y cuando la sombra cubría las casas, y en el alto cielo la luna brillaba, entre las palmeras brotaba su canto, y como una flecha llegaba a su casa. Cómo él la quería, cómo le cantaba sus ansias y amores, y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo entre las sombras le oía con rabia, y entre canto y canto de él me caía una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen como ellas débiles el alma. Y cuando en el alma se clava la ponzoña de los celos, no hay nada ni nadie que pueda calmarla. Era una pelea, pues. Excelente. Se pelearon, final. Buenísimo. Se pelearon los 2. Ahora, para ser reclamador hay que darles esa fuerza. Sí, ¿no? hay que vivirlo. Hay que tener ese corazón. Y el desenlace era tétrico porque se agarraron a pelear y finalmente el declamador le clava el machete en el corazón, lo mata y le rasga sus carnes y le busca el alma, porque decía que en el alma se llevaba su hembra y él no quería que se la llevara. Era terrible. Qué maravilla. Bueno, volviendo al tema del proyecto de ley, que hay que ahondar porque es muy importante que un candidato muestre pues sus proyectos de ley, porque a veces hay candidatos que prometen agua, saneamiento, cuando esa no es su chamba, es decir, ellos no van a poder hacerlo, ¿no? Canales de regadío, reservorios, esa no es la labor de un candidato o en todo caso de un congresista. Pero el tema de este proyecto de ley, que los jóvenes que pierden de manera intempestiva a un familiar cercano, padre o madre, reciban en todo caso, ¿qué van a recibir? Claro. ¿Una bonificación? ¿Qué les damos a ellos? Claro, en mérito a la amarga experiencia vivida, yo plantearía que pues en estos casos especiales el gobierno destine un fondo especial para cubrir
los gastos, por lo menos hasta hacerlo profesional a esa persona, ¿no? Porque este es un tema que el destino te arranca de manera brusca a tus seres queridos, que son los que finalmente te financiaban tus estudios, claro, tu educación, y que se vean frustrados de un rato a otro sin que nadie te ayude. A veces ni la familia está en esos momentos porque también tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces el Estado debe asumir un rol ahí, y ahí la ley que yo pienso también impulsar, que para estos casos especiales haya un fondo que permita garantizar la continuidad de los estudios.